volviendo concretamente a la facultad, qué interesante es cómo deben adecuarse, iba a decir ayornarse, pero no es el concepto, es adecuarse a lo que son la supremacía de determinados conceptos que se ponen de moda. Estoy pensando, ordenamiento territorial, que quizás para ustedes era cosa de todos los días por razones obvias, pero en el imaginario de la gente no estaba. De hecho, pusiste el ejemplo de Ciudad de la Costa. Si hay algo que de lo que careció fue de ordenamiento territorial. El concepto de patrimonio es un concepto que en el imaginario es relativamente reciente, si bien también viene de hace muchos años, pero ha tenido eclosión en los últimos 20 o 30 años. Y se ha modificado muchísimo. Y se ha modificado Sí, mucho. sí. Y ustedes tener que adaptarse a eso, ¿no? Sí. Bueno, la arquitectura, bueno, es interesante porque quizás no se conozca saber cómo está organizada la facultad. La facultad tiene 9 talleres de proyecto. Los talleres son ámbitos en los cuales los estudiantes desarrollan, sobre la idea de desarrollar un proyecto de arquitectura, van aprendiendo cosas y sobre todo desarrollando destrezas. Los talleres son estructuras, llamamos verticales, porque en un taller hay desde alumnos que ingresan hasta alumnos que egresan. Entonces eso genera un clima interesante, porque hay una mezcla de generaciones, pero también hay una cantidad enorme de docentes funcionando dentro de eso. Junto con esos talleres luego hay materias teóricas y demás que dan aspectos más particulares de la disciplina. Pero en el taller, sobre todo, se discute el tema del proyecto, o sea, un poco la médula de lo que hace un arquitecto. Entonces, allí hay realmente una usina de ideas donde se discute, se debate, y el estudiante naturalmente, y más hoy día con la accesibilidad a información increíble que hay, permanentemente se está debatiendo en torno al borde, a la punta, digamos, a lo que está pasando. Muchas veces sin suficientes elementos como para la crítica, pero bueno, se supone que ahí deben estar los docentes trabajando. Entonces, hay permanentemente un manejo, hay un intercambio muy fuerte de información. No es el clásico estado en el cual hay alguien que sabe muchísimo y lo explica y casi que no admite, digamos, controversia, porque el tipo es el que más sabe. En este caso, la incertidumbre, la duda, el debate es un poco la materia prima. Y en este sentido son espacios que naturalmente nos fuerzan a los docentes a estar, digamos, operando críticamente con respecto a lo que está pasando en el momento, ¿no? Casi ahí online. No, y estaba pensando lo que hablábamos, el concepto de patrimonio, que hoy tiene otra significación en la gente. Estoy pensando concretamente, para poner un ejemplo, para que lo entiendan los televidentes, lo que pasó con el caso Asimacos, por ejemplo, a principios del año pasado, con la demolición de ese edificio de la Avenida Italia, donde, bueno, en definitiva no estaba incluido en una lista de protección patrimonial, pero sin embargo fueron unos arquitectos quienes lo mandaron demoler para hacer algo, y también hubo arquitectos que defendieron y atacaron esa demolición, digamos, como dos productos de la misma universidad terminan en esta cosa de crítica y de polémica, opinando contrariamente, ¿no? Así es que ocurre. Lo que pasa es que el problema patrimonial, además, es un problema complejo que es mucho más que poner en una lista o quitar de una lista, ¿no? Hay una cuestión, primero, el concepto de patrimonio se ha ampliado, es decir, que incorpora cosas que hace no demasiado tiempo no eran vistas como de valor patrimonial. Por no hablar que manejamos toda la noción de patrimonio inmaterial. Además. Aparte, ¿no? Que era algo también. Claro. Ahora, ese transcurso ha hecho que desde lo que era el patrimonio que no se podía tocar, la imagen de a nadie se le ocurre pintar arriba de la Gioconda, modificar, ¿no? Esas cosas intocables, ¿no? Se extendía hacia la arquitectura. Y efectivamente, hay algunas cosas de la arquitectura que no pueden tocarse, que no se le puede pintar arriba. Pero hay muchas otras cosas que en realidad empiezan a ser consideradas como patrimonio, pero que no tienen esa cualidad de que no se las puede modificar. En realidad, justamente es vivirlas e intervenirlas lo que las hace de pronto más patrimonio. El patrimonio deja de ser esa cosa estática a la que uno va a reverenciar y se convierte en una cosa que uno, de alguna manera, con la cual uno interactúa y deja su signo para los que vendrán.
Entonces, esa noción de que en el patrimonio se interviene hace que cambien también las técnicas con las que se interviene. Y la noción de aquello de que solamente se puede intervenir para restaurar pasa ahora a cosas en las cuales se puede intervenir para transformar. Ahora, obviamente, entre demoler, transformar o mantener, hay toda una gama que cada quien opera en determinado momento. Pero yo decía, más allá de todo eso, patrimonio, entre otras cosas, es lo que tiene sentido para la comunidad. Entre otras cosas. Pero ocurre que para que algo tenga sentido, tiene que haber información y formación para poderla valorar. Cuando alguien destruye o agrede un espacio público o un edificio, probablemente es porque los valores que pueda tener le resultan invisibles. No se aprecia el valor que puede tener eso, el mérito que eso tiene, o por lo menos eso no tiene sentido para quien así lo valora. Entonces, uno de los problemas sustanciales de la cuestión patrimonial es sensibilizar hacia el patrimonio, formar, no en términos eruditos, no en términos de saber quién hizo qué o cuál fue el año en que se creó tal cosa, sino generar esa sensibilidad hacia lo que hay alrededor. Y eso es una de las grandes carencias que tiene nuestra formación, la formación formal, es decir, no se habla en términos de ciudad o se habla muy poco de espacio urbano, de espacio doméstico, se habla muy poco o nada en la formación. Ahí queremos desde la facultad hacer algo, tratar de aportar, estamos tratando de generar algún programa que nos permita generar allí una base, ya digo que desarrolle esa sensibilidad hacia el entorno construido, que fijarse en lo que hay alrededor, valorarlo, probablemente empiece a consolidar la noción de patrimonio y sacarla de esa idea de prohibición. Claro, de lo intocable. Claro, que en realidad no. Al revés, capaz que eso muchas veces despega, pues justamente genera cierta rebeldía, cierto, bueno, ¿por qué me imponen esto? Sí, pasa, eso pasa. Sí, yo recuerdo que hubo algunos años, no sé si sigue, conjuntamente con la Sociedad de Arquitectos, o creo que salió partido desde la Sociedad de Arquitectos, pero el concepto me gusta, que era arquitectos con la ciudad o algo así, que era una especie de asesoramiento, de consultorio abierto. Arquitectos de la comunidad, exactamente. Una cosa muy abierta, que no sé si sigue, pero me pareció que siempre fue un concepto muy interesante de acercar a los arquitectos en forma abierta, llana, porque a veces también hay un poco de distancia, ¿no?, entre el arquitecto y la ciudadanía. En tanto yo no voy a construir que esto que el otro, no tengo que tener ningún vínculo. Y sin embargo, aquella experiencia fue eso, ¿no? Bueno, justamente es lo que decía, el imaginario social y cultural coloca al arquitecto en un rol, si se quiere, muy reducido. Sí, claro. Es el tipo que hace esos edificios, que muchas veces son muy caros, son muy raros. En realidad hay que reinstalar esa idea del arquitecto como tipo que aporta, realmente puede aportar. Sí. Antes, y siguiendo con el tema de la formación, en general un arquitecto era un tipo que además dibujaba bien. Sí. Se llevaba muy bien, entonces hay muchos artistas plásticos que hicieron arquitectura, siempre ibas a la casa de un arquitecto y veías sus pinturas, o sea, había un vínculo entre las artes plásticas o esa buena mano para dibujar. ¿Hoy las nuevas tecnologías están atentando contra eso? Porque uno los ve en los estudios y uno ve que hay programas de computación que me vienen con el dibujito y con el rapidográfico, todo eso. Sí, ahora podés meter en una computadora y mirar el edificio de tu imaginación a la pantalla y mirarlo de todos lados. Es una pregunta importante esa, porque en realidad yo no sé si está atentando, está alterando lo que es la concepción de formas, de soluciones. La está llevando para otro lado. Efectivamente, se ha perdido, en cierta medida, la generalización que tenía el dibujar de aceptablemente para arriba, que casi todos los arquitectos tuvieron, sobre todo tipos de... No sé, mi generación, por ejemplo, tuvo que reciclarse. En la mitad de nuestra carrera profesional tuvimos que incorporar toda una tecnología que no soñábamos cuando nos formamos. Todos dibujábamos, bien o mal, mejor o peor. Sigue habiendo dibujantes excepcionales porque, digamos, de alguna manera eso es una cualidad que está
es una cualidad que, por otra parte, en facultad se cultiva, porque hay muchos cursos de expresión y de dibujo. Pero lo interesante es que todos los sistemas informáticos han venido, así como están transformando la cultura global, es decir, a través de las comunicaciones instantáneas, las redes y medios, así como están transformando la cultura general en una dimensión tal vez de una profundidad que no podamos percibir por nuestras propias limitaciones, en realidad también eso ha llegado a la arquitectura. Y de hecho hay medios que permiten generar forma de una manera totalmente distinta a lo que hacíamos nosotros. Y hay sistemas de cálculo que permiten resolver estructuras que hace algún tiempo eran poco menos que inabordables por la complejidad. Hay efectivamente una transformación que yo creo que no viene a desplazar, sino que viene a superponerse. En general, estas construcciones culturales con el tiempo van decantando y van generando transformaciones en las herramientas que se van unas incorporando a otras. Es verdad, absolutamente verdad, lo pensaba no hace mucho, que cuando uno mira una oficina de arquitectura de los años 80, es mucho más parecida a las oficinas de un siglo atrás que a las oficinas de hoy. O sea, son muy distintas. O sea, el tipo de equipamiento, el almacenamiento de la información, aquellas grandes planeras donde uno guardaba planos transparentes, pero bueno, ahora están todos metidos en discos duros externos, en pendrive y lo que fue. Sí. Hay un cambio muy grande. Pero ya digo, yo creo que en realidad lo que está pasando es que hay una mutación general de la cultura, donde naturalmente la arquitectura está inmersa. Con la salvedad, yo agregaría de que la arquitectura es una disciplina que transforma. Entonces está transformándose dentro de una transformación.